Bienvenidos a un viaje aterrador. Prepárense para adentrarse en un mundo de oscuridad, donde lo desconocido se vuelve real y los temores más profundos se convierten en pesadillas. Hoy, los llevaremos a un lugar donde las sombras se retuercen y los espíritus inquietos acechan cada rincón. Un lugar donde los susurros en la oscuridad son más que solo su imaginación. Así que, agarren fuerte sus asientos y asegúrense de tener una linterna a mano, porque este no es un viaje para los débiles de corazón. ¿Están listos para experimentar el miedo? Entonces, adelante. Vamos a empezar. Los encuentros menos esperados nos pueden sorprender en cualquier día. A veces, las presencias a nuestro alrededor tienen un propósito, tal vez para darnos un mensaje o para hacernos llegar algún tipo de advertencia. La única manera de saberlo es dándole una oportunidad para que hablen. Me gustaría compartir con ustedes una historia algo extraña que me pasó cuando era joven. Como no me gustaría dar mi nombre, pueden llamarme Pausil. Todo sucedió a principios de los años 2000 en México. En ese entonces, era una chica de 19 años. Era la época del año en la cual había entrado el invierno y ya hacía frío todo el día. Me acuerdo que fue un viernes por la tarde. Me había ido a trabajar y en eso, entonces tenía el turno vespertino. Pero a causa de falta de material, tuve que regresar temprano a mi casa. En esos días, vivía con mis hermanos en la casa de mis padres. Al regresar a la casa, me encontré con mi mamá y le di un gran abrazo. También me dio un beso en la mejilla como era de costumbre. Ella me preguntó por qué había regresado tan temprano y le comenté que tuve que volver por falta de trabajo. Mi mamá me contestó que esa noche quería hacer una cena familiar en grande porque iban a ir unas tías a visitarnos. También iban a quedar a pasar la noche. Esa noticia me emocionó muchísimo porque las visitas familiares siempre me la pasaba bien. Jugamos lotería, contamos chistes y nos divertimos mucho. Total que mi mamá me pidió que le ayudara a preparar la comida. Entre las dos buscaríamos en la alacena los ingredientes. Pero mi mamá notó que hacía falta varias cosas. Como la cena no se iba a llevar un buen tiempo, nos daría el chance de ir al supermercado y regresar a tiempo para la cena. Yo tenía vehículo, así que le dije a mi mamá que no se preocupara y que yo me iba a encargar de hacer el mandado, mientras tanto ella podría avanzar en la preparación de la cena. Mi madre me fue diciendo qué ingredientes iba a necesitar y los puso en una lista. Luego fui a mi cuarto para tomar un suéter, una bolsa y las llaves del auto. Estuve conduciendo al supermercado por alrededor de unos 20 minutos. Todo iba tranquilo en la carretera y no tuve ningún inconveniente. Finalmente, llegué al supermercado y estacioné el auto. Tomé uno de los carritos y entré a la tienda. Al ingresar, me di cuenta de que no había muchos clientes. Eso me gustó porque significaba que no iba a haber tanta fila para pagar y volver lo antes posible. Durante mis compras, noté que en el último pasillo había poca iluminación, porque todas las luces se encontraban apagadas. No le tomé importancia y pensé que tal vez se habían fundido los focos y apenas los iban a cambiar. Seguí buscando los ingredientes por los anaqueles de la tienda, pero no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que en el pasillo de al lado se escuchaban quejidos de unos niños. Me asomé simuladamente, como si estuviera buscando productos en los estantes, para ver qué estaba pasando. En efecto, había unos niños ahí, tendrían unos 10 y 12 años aproximadamente. Luego, en unos momentos,
se acerca una mujer joven y aparentemente se trataba de su madre. Ella les preguntó si habían ido por las cebollas. Yo sabía que el área de verduras se encontraba en el pasillo de las luces apagadas. En eso, uno de los niños comenzó a llorar sin aparente razón. Los dos le dijeron a su mamá que no habían ido por lo que les habían cargado. La señora se puso furiosa y con la voz firme les preguntó el por qué. Lo más extraño de la situación fue uno de los comentarios de los niños: no fuimos porque hay alguien en el pasillo que se nos queda viendo y nos da mucho miedo. La señora se molestó mucho y tomó de la mano a los niños y los llevó hasta su pasillo. Claramente recuerdo que quité la mirada sobre ellos por un momento. Estoy segura que no pasó más de un minuto cuando se adentraron en el pasillo con la misma velocidad que entraron, volvieron a salir y para mi sorpresa abandonaron el mini super inmediatamente. Aunque esto llamó mi atención, yo continué haciendo mis compras mientras seguía escogiendo los ingredientes que me hacían falta. Me pregunté qué era lo que estaba pasando en aquel corredor. Me perdí entre mis pensamientos imaginando que tal vez podía haber algún rufián, una persona peligrosa. Luego me daba cuenta que esas ideas eran ridículas y hasta cierto punto fantasiosas. La curiosidad me estaba carcomiendo en ese punto. Así que, para mi suerte, noté que los últimos artículos que me faltaban los iba a encontrar en ese callejón oscuro. Yo, siendo una mujer que es escéptica casi de todo, dejé el carrito entre el pasillo del fondo. Asomé un poco la cabeza para ver si había alguien allí. En efecto, esos niños decían la verdad, había una persona. Pero no fue como lo que yo estaba esperando. Como mencioné, esperaba encontrarme con algún maleante que estuviera escondido para asaltarme tal vez. Esa fue la razón por la cual la mujer abandonó el lugar, pero estaba equivocada. Quien estaba ahí era un hombre anciano de espaldas. No le tomé importancia y entré al pasillo para conseguir los últimos ingredientes o irme a casa. A fin de cuentas, solamente era un hombre de la tercera edad. ¿Qué era lo que me podría ocurrir? Busqué los anaqueles hasta que por fin encontré lo que iba. Estaba a punto de irme cuando una voz muy rara se hizo presente. De hecho, la voz era tan extraña que nunca volví a escuchar una semejante. Parecía venenosa y penetrante. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Estas palabras venían de aquel anciano. Para mi sorpresa, no me había dado cuenta que estaba al lado de mí en ningún momento. Sentí miedo o algo parecido. Pasaron unos 10 segundos cuando el señor volvió a preguntar: ¿qué es lo que estás haciendo aquí, Fácil? Por supuesto que me di cuenta que el señor se estaba dirigiendo a mí. Como dato curioso, quiero mencionar que en mi antiguo trabajo me decían así, ya que me había inventado ese nombre por un asunto personal. En ese momento no supe cómo reaccionar por los nervios. Sí, fue lo que le dije. El tipo finalmente se dio la vuelta para darme la cara. La verdad es que el señor no tenía nada extraño. De hecho, me sacó conversación y empezamos a platicar. Me preguntó cosas sobre mí, como cuántos años tenía, dónde vivía o trabajaba. Acepto que tuve una plática amena con el anciano en ese momento. Mi pequeño celular de enormes teclas, típico de esos años, empezó a sonar. Mi mamá me preguntaba si ya estaba de regreso a la casa y le respondí que estaba a punto de salir del mini super. Colgué el teléfono y le dije al anciano que había sido un placer conocerlo, pero tenía que retirarme. Antes de que pudiera salir del pasillo, el extraño me mencionó algo que en un principio no le encontré el sentido. Jovencita, debes tener mucho cuidado y no andes sola por ahí.
Al charro negro le gusta llevarse a las muchachas lindas y solitarias como tú. Ten mucho cuidado donde vayas. En ese momento no le tomé importancia. Volví a despedirme, agarré mi carrito, fui a la caja para pagar, tomé las bolsas del mandado y, antes de salir de la tienda nuevamente, me encontré anunciando. Se acercó a mí con una sonrisa. Como iba a ser la última vez que lo vería, le di la mano como signo de despedida. En eso, el anciano, lugar de corresponder a mi gesto, me tomó la mano y le dio un beso. Yo me quedé sorprendida, ya que no me lo esperaba. Le abrí la puerta para que saliera y al igual que yo, se marchó. Claro, aquí te dejo el texto con la puntuación adecuada. Me dirigí al parque, subí al carro y me puso en marcha de vuelta a mi casa. Durante todo el camino estuvo tranquilo, pero cuando llegué a un tramo de carretera, ahí pude identificar una espeluznante figura. Era un enorme caballo negro, el cual estaba montado por un jinete vestido de charro. El hombre traía un gran sombrero que le tapaba la cara. Lo más escalofriante es que el tipo me hizo la señal de que me detuviera. Yo ni de loca me iba a detener y no era por descortesía, fue porque en ese instante recordé las palabras del anciano que me advirtió que tuviera cuidado mientras él estuviera solo. Ya tenía conocimiento de este enigmático personaje. Así que, en lugar de detenerme, le pesé al acelerador dejando atrás a él y a su caballo. En cuanto puse un pie en la que ha salido, un abrazo a mi madre. Ella me preguntó si había pasado algo malo en el camino. Yo, para no preocuparla, le dije que no. Eso fue una experiencia rara que tuve durante mi juventud. Mientras soltaba en la cena, comenzó a notar algunas cosas. Por ejemplo, cuando estaba conversando con el señor, su voz dejó de ser cavernosa. De hecho, tomó el tono como de una persona común y corriente. La segunda cosa fue que noté que el señor sabía mi apodo, cuando nunca se lo había mencionado en ningún momento. Además de que nunca lo había visto en toda mi vida, no era un vecino, no era un conocido y tampoco estuvo en mi antiguo trabajo. No sé quién era ese señor y, hasta la fecha, tampoco lo he vuelto a ver. Aún no sé si estos dos encuentros fueron eventos por separado o de alguna manera uno atrajo el otro. Tal vez este señor era el mismísimo charro negro en otra forma. No lo sé porque nunca he escuchado que se manifieste de esta manera. La verdad es que estos eventos paranormales tienen un misterio incomprensible para nuestro entendimiento. Lo que sí puedo agradecer es que me hicieron una advertencia porque de alguna manera me salvé de algo mucho peor. ¿Alguno de ustedes ha tenido un encuentro parecido? Me gustaría saber sus experiencias y qué opinan al respecto de esta misteriosa aparición. ¿Fueron dos entidades diferentes o solamente una? ¿Qué opinan al respecto? Este fue el relato de hoy. No olvides suscribirte al canal y formar parte de esta familia terrorífica. Esto fue la Cámara del Terror.